Bien, y vamos a seguir con más información y vamos a hablar obviamente de economía y qué mejor que en este caso charlarlo con Alejandro Bonalumi, periodista especializado obviamente en economía, para conocer un poco sobre lo que es esta realidad que se vive, ¿no?, en la República Argentina, tema sensible, nada más y nada menos lo que está pasando con la economía y cuáles son obviamente los puntos a seguir seguramente a través de lo que es la pandemia que está atravesando también en la República Argentina. Ale, ¿cómo te va? Buen mediodía, gracias por atendernos. No, un gusto. Buen mediodía para todos. Bueno, a ver, la Argentina, el plan económico parece que se ha inclinado en lo que tiene que ver con la emisión de billetes. ¿Qué perspectiva tenemos a través de esto? Bueno, hay que aclarar dos cosas. Primero, era condición necesaria. En un país que venía muy castigado, que no teníamos crecimiento desde hace tiempo, con una estructura industrial que venía debilitada y un mercado laboral que había cambiado notablemente con destrucción de puestos de trabajo en la industrial, con mucho más trabajos de comercio, por ejemplo, contrapropismo, trabajo en negro y mucho desempleo. Lógicamente, el Estado debe estar presente. Como no tenemos otra forma de financiar por emisión, porque no hay, más plata no le podés sacar a los contribuyentes, la emisión de dinero hoy es necesaria. Todos coinciden en que es clave. Pero esto es como un medicamento. A ver, te ayuda, pero seguramente si vos tomás en exceso vas a tener efectos secundarios o colaterales. ¿Cuáles son los efectos de esta emisión monetaria? Y bueno, quizás sea una mayor presión sobre el tipo de cambio, que en parte la vivimos, quizá a futuro sea un pico inflacionario que ya todos prevén, hablan de un 50, un 60%. Es decir, es urgente plantear este escenario con una emisión monetaria de contención para que la pyme no caiga, para que el empleo siga y para que el consumo de aquellos que no tienen ingresos porque se le cayó la actividad o porque son vulnerables ante la situación económica, los contenga. Pero insisto, la clave va a estar después de la cuarentena, cómo el Estado equilibra esa sobreoferta de pesos que hace que el peso esté pulverizado ante cualquier otra variable o activo. Por eso el dólar sube, por eso sacar de encima. El que puede, trata de cambiarlo a dólar, no puede, trata de consumir esto para sacarse un peso que por esta cantidad de emisión ya hoy por hoy vale cada vez menos, ¿no? Claro, tal cual. Ale, a ver, son días importantes en lo que se viene hablando de macroeconomía, ¿no? Con lo que va a ser la oferta, lo que puede llegar a ser el posible default. Bueno, veremos cuál es la negociación en curso, pero ¿cómo puede afectar también lo que puede llegar a ser la decisión de los bonistas con respecto, obviamente, a lo que es este panorama económico que tenemos en el país? Bueno, mira, la propuesta es muy agresiva, es cierto. El gobierno dice es lo que podemos pagar, cosa que también es cierta. Y los bonistas dicen, mirá, esto a nosotros no nos conforma. Yo creo que aquí estos 15 días de negociación a full que se van a dar, es un partido corto, pero que hay que jugarlo, es como una venta de cualquiera de nosotros, una propiedad. Vos, a ver, pedís mucho para bajar, el otro ofrece menos para subir, veremos si hay acuerdo o no. Sí, hoy, en la pandemia, en la crisis, en la cuarentena, uno todavía no le da la importancia que tiene una negociación por la deuda, pero Argentina no debería entrar en default. Un país con un 40, 40 y pico por ciento de pobreza, con una inflación que puede llegar al 60, con una actividad económica que se va a ver pulverizada por esto que estamos viviendo, si a eso le sumas un default, a ver, un default para que la gente entienda porque le parece muy lejano. Primero, nadie te vuelve a prestar. Segundo, las empresas que quieran exportar o invertir y que tienen que salir a financiar exportaciones afuera, tampoco se le va a ser sencillo conseguir y si lo consigue va a ser caro. Por lo tanto, perdemos de toda manera. Argentina es un país que necesita el ingreso de divisas. No las generamos genuinamente, el campo solo lo hace. Entonces lo que necesitamos es que los capitales vengan. Hay capitales en el mundo, hay fondos de inversión, hay bancos en el mundo que no pueden ir a países en default. Y eso nos conspira en contra para, no el hoy, para salir de la crisis que produjo la pandemia y una historia económica argentina. El día después vamos a sufrir juicios, intentos de embargo. Bueno, no es un buen escenario para un país que necesita empezar a dar una buena imagen después de ser de los mercados y financieramente hablando.
Bien, a ver, ¿cómo nos paramos, Ale, teniendo en cuenta lo que es obviamente las medidas que a lo mejor se han adoptado en cuanto a lo que es, más que nada, lo que es la política interna económica, ¿no? Con lo que respecta al país y con lo que podemos llegar a esperar en forma externa? Vos dejaste algunos puntos ahí como para que nosotros visualicemos cuál es el panorama que podemos llegar a tener para fin de año, pero ¿cuáles son las ramas o dónde se tendrían que parar el gobierno, desde tu perspectiva, para tratar obviamente de empezar a realizar, si se quiere, este salvataje económico? Bueno, mira, primero el salvataje está bien. Segundo, la pandemia va a marcar un antes y un después. En muchos aspectos, en el mundo entero y por supuesto en Argentina. Va a haber un antes y un después quizá en el mercado laboral. Quizá nos sirva, mira, Winston Churchill hablaba en su momento que no hay que perder la oportunidad de una crisis. Y creo que Argentina puede aprovechar, dentro de lo malo que es una crisis de la magnitud que estamos viviendo, con muerte, con temas sanitarios que son prioritarios, creo que Argentina puede sacar ventaja. Quiero decir, mercado laboral, ¿qué conviene producir? ¿Qué va a demandar el mundo después de esto? ¿Qué sistema tributario vamos a tener para fomentar la producción, el empleo, el consumo? Todas son alternativas que, si evaluamos bien y si sabemos manejarlo, tenemos una muy buena oportunidad frente a nosotros. Pero claro, después de un proceso de reacomodamiento, porque hay sectores que lo sufren mucho más, hay sectores que le va a costar salir y hay otros que van a salir fácilmente. ¿Por qué? Y bueno, porque va a haber una demanda que está hoy retraída, contenida y que alguno podrá llevar a cabo. Cautela, moderación, no actuar con pánico y en especial, chicos, en especial, mirar para adelante con mucho ingenio. Hay que comenzar a fomentar el ingenio nuevamente. Pensar, a ver, ¿alguien pensaba hoy que el Senado provincial, por ejemplo, iba a tener su primer sesión en teleconferencia? No. ¿Alguien pensaba, y muchos de los que nos ven, que iba a estar trabajando desde su casa? No. Bueno, todo este tipo de cosas hay que adecuarlas a un nuevo escenario. Si lo hacemos bien y nos adaptamos a la dinámica de cambio, bueno, muchos de nosotros van a tener oportunidades que hasta hace un mes y pico, sinceramente, no pensaban tener, ni siquiera lo habían proyectado en su pensamiento y en su proyecto económico. Claro. Ale, por último, a ver, hay algunas, si se quiere, encuestadoras que hablan sobre lo que puede llegar a ser el dato inflacionario del mes de abril, por debajo del 2%, algunas estimaciones privadas. ¿Esto es factible? A ver, es factible porque hay una situación de recesión, caída de actividad. Ustedes van a comenzar a ver datos económicos de la actividad industrial que van a ser demoledores, pero claro, el bolsillo de la gente le pone un techo a los precios. A ver, yo no creo que exista una gran voluntad de decir, che, no aumento, sino que cuando el formador de precios, el vendedor ve que no está vendiendo porque la gente no tiene, modera automáticamente los precios para tratar de financiarse de alguna manera. Yo te doy un dato muy puntual. Hay sectores que hoy pueden vender, pero no tienen plata y están vendiendo a precio de costo para hacerse del dinero y cumplir obligaciones. Ese es el ejemplo de por qué vemos una inflación que descendió respecto a marzo. Ahora, la preocupación es después. Yo creo que abril, mayo podemos tener un equilibrio y después hay que controlar precios, hay que evitar abusos y hay que tratar de llevar a cabo una política antiinflacionaria que no nos genere esto que algunos proyectan, 50, 60% para un trabajador que no compensó la inflación del año pasado, que en algunos sectores está aceptando una baja de ingresos para no perder el trabajo. Y si a eso le sumas una inflación del 50%, el adquisitivo de cada uno de nosotros está totalmente disuelto. Por eso hay que ir con movimientos quirúrgicos, equilibrados y pensando mucho en lo que se hace. Clarísimo, Alejandro, te agradecemos muchísimo por estar siempre. Lo que necesiten, un gusto y un saludo a todos. Un abrazo grande. Alejandro Bonalumi, entonces, para traernos el panorama económico aquí en Informe Regional. Seguimos.